Les invito que busquen en sus Biblias Primera a Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a leer exclusivamente los versículos del 8 al 11. Primera a Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 8 al 11, que dice así: pero nosotros, ¿se acuerdan que el contexto indica de que no somos de las tinieblas, no somos de la noche, somos hijos de Dios, somos hijos de la luz? Y entonces, habiendo hablado de aquellos que no velan, de aquellos que duermen, de aquellos que se embriagan, de aquellos que hacen una y mil cosas al amparo de las oscuridades, viene aquí la expresión: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como lo están haciendo. Han de recordar ustedes que la temática de esta epístola la hemos estado analizando brevemente sobre una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar no deja de tener dificultades, no deja de enfrentar situaciones adversas, no deja de vivir experiencias dolorosas. Porque, amados hermanos, el hecho de que seamos hijos de Dios, no estamos exentos del sufrimiento. Tampoco no estamos exentos de las agresiones de Satanás y sus agentes. Y cuando me refiero a Satanás y sus agentes, no solamente me estoy refiriendo a los demonios. También aquella persona que sin saberlo nos agrede, sin tener una razón, o nos calumnia, o nos juzga, o nos critica, o nos señala. Y yo nunca he escuchado un testimonio, y tengo más de 40 años de ser pastor. Nunca he escuchado un testimonio que diga, gracias a Dios porque me calumniaron. Nunca. Nunca he oído que alguien diga, gracias a Dios porque me traen de boca en boca. Nunca. Nunca he oído que alguien me diga, me refiero a la gente en donde he estado pastoreando. A lo mejor si haya alguien que sí lo diga, no. Pero nunca he oído que alguien diga, gracias a Dios porque me golpearon. Como hijos del Señor, como hijos de la luz, no estamos exentos de vivir esas experiencias. Por eso la palabra de Dios nos conmina a que estemos alertas. No exactamente a la defensiva en el asunto de vivir bajo el temor de que nos pueda suceder, sino estar alertas en el sentido de estar firmes, de no claudicar, de no darse por vencido, de no ser arrastrado por las malas costumbres que el mundo nos ofrece o los atractivos que la vida nos ofrece, de no sucumbir ante las tentaciones del diablo, de no prestarnos como instrumentos de injusticia cuando somos nuevas criaturas, hijos de Dios y, como dice aquí, hijos de la luz. Así que propongo en este mediodía casi ya que una iglesia ejemplar mantiene su firmeza vistiéndose con la coraza de fe, de amor y de esperanza,
para que podamos estar alertas y firmes ante cualquier situación que vivamos. Ya leímos en la epístola de los Efesios cómo el apóstol Pablo les conminaba a los hermanos de estar preparados ante la situación que se vive como creyentes, donde estamos en guerra constante con el enemigo. ¿Se acuerdan que dice que nuestra guerra o nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre? ¿Se acuerdan? Sino contra principados, contra potestades, con aquellos seres demoníacos que nos acechan y nos agreden y que buscan la manera de incentivar a otras personas, a otros agentes, para que estemos siempre atribulados, afligidos, quejumbrosos, o gimiendo, o bien amargándonos y gruñendo como un oso de mal carácter. Dios quiere que nos mantengamos firmes y alertas, viviendo como hijos de la luz. Dios quiere que nos mantengamos con un estilo de vida diferente a los demás, como aquellos que dice la Biblia, esos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Esos que viven constante bajo los sentimientos de remordimiento, de recelos, de rencores, de resentimientos, porque no conocen el amor de Dios. Pero nosotros tenemos el amor de Dios que nos ha sido derramado, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, por el Espíritu que nos fue dado. Por eso, el apóstol Pablo escribe esta epístola para motivar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Recuerden que era una iglesia jovencita, nuevecita, creyentes de 1 año de experiencia. Hay algunos, yo he conocido hermanos que dicen que yo soy nuevo y ya tienen como 20 años en la fe. Es que yo apenas acabo de creer y ya tienen como 10 años asistiendo a la congregación. Y hoy la iglesia ha dejado de ser vigilante, ha dejado de dar testimonio, ha dejado de tener el poder y la autoridad espiritual, porque se ha sumergido en el sueño de la morosidad, de la flojera espiritual, o como decimos aquí, de la dejadez, del descuido, del desinterés y de la apatía por las cosas de Dios. Y Pablo, retomando la idea de estar preparados para hacerle frente a cualquier situación, sea de malas enseñanzas, sea de falsos predicadores, sean de falsos maestros, sean de falsos creyentes, o sean también de situaciones difíciles de la vida o la misma muerte, y los exhorta para que estén animándose con la palabra de Dios. Y yo quiero compartir, mis amados hermanos, estos 3 elementos de la coraza de Dios que nos explica aquí, con la cual debemos vestirnos para estar firmes, para resistir cualquier agresión, para resistir cualquier ataque, cualquier crítica, cualquier señalamiento, cualquier juicio que a veces innegablemente se hace sobre nosotros, y que también a veces, tengo que decirlo, lo provocamos con nuestra actitud, con nuestro comportamiento o con nuestra manera de hablar. Los exhorta para que estén velando como hijos de la luz y no participando de las obras de las tinieblas, en la cual no hay ningún fruto. Y en dicha exhortación nos toca reflexionar sobre la figura de este atuendo militar, la coraza. Obviamente tengo que decirles que la descripción de esta parte militar de un soldado se refiere a los legionarios, a los soldados romanos. Hoy día
este elemento militar, diríamos el chaleco, ¿o cómo le llaman? El chaleco antibalas, que cubre tanto la espalda como el pecho, es decir, la parte de atrás y la parte de enfrente. Ciertamente hay chalecos que no resisten las balas. Por ejemplo, un chaleco antibalas no recibe un calibre 50. No lo resiste, mejor dicho. No lo aguanta, lo traspasa. A esas balas le llaman matasoldados o matapolicías. Pero aquí no estoy para dirimir el armamento. Estoy aquí para explicarles a qué se refirió el apóstol Pablo cuando le dice a los hermanos que así como son una iglesia ejemplar, tienen que seguir abundando en esa fe, en ese amor y en esa esperanza. Y si ustedes son observadores, esta es la tercera ocasión que se menciona estas tres virtudes. Se mencionó en el capítulo 1, luego en el capítulo 2 y ahora también en el capítulo 5. No tienen que estar buscando aquí, ya con calma lo pueden leer ustedes en sus casas. Déjenme decirles, hermanos, que la salvación, que el perdón de pecados, que la vida eterna siempre fue, es y será por fe. La Biblia dice con toda claridad, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, para que nadie sienta que lo merece, porque a veces pensamos que merecemos las cosas, pero ¿qué merecemos, hermanos? ¿Saben qué merecemos? ¿Saben qué merece la humanidad? La Escritura dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué merecemos? La muerte. No merecemos nada. La justicia de Dios, muerte. El alma que pecare, esa morirá. Porque cuanto todos pecaron y todos están muertos, o destituidos, o separados de la gloria de Dios. Y en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Por qué digo esto? Porque nunca debemos de olvidar, jamás, que el perdón de pecados, que la vida eterna, que la salvación en Jesucristo, que la sanidad espiritual e inclusive de lo físico es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe en el Señor Jesucristo la que nos declara inocentes ante la justicia de Dios. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo la que hace posible que seamos pasados de las tinieblas a la luz. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo que hace posible que seamos nuevas criaturas. No hay otra manera. ¿Cómo se salvó Abel? ¿Porque fue asesinado? No. Porque él creyó en la instrucción de Dios. En Génesis 3, cuando el hombre cae en pecado, Dios habla de alguien que vendría para resolver esa situación. Y en ese momento Dios tomó a un ser inocente y lo sacrificó para vestir la vergüenza de Adán y Eva. Y no solamente me refiero a la vergüenza física, no solamente me refiero a la desnudez física, me refiero al hecho de que quedaron separados de Dios y con la piel de aquel sacrificio, de aquel ente inocente, de aquel cordero, dicen, porque de ahí en adelante sabemos que se trató de un cordero, para vestirlos a ellos. Es decir, para vestirlos con su justicia, pero le costó a alguien, y ese alguien fue un inocente. Y Romanos capítulo 6, 7 y 8 nos habla que así como por un hombre entró el pecado, Adán, por un hombre, Jesús, entró la vida. Cuando estamos hablando de fe, hermanos,
Tenemos que pensar en el sublime sacrificio del Hijo de Dios, tomando el lugar de usted y mío, para llevar nuestros pecados y así poder cubrirnos y quitar de una vez para siempre nuestra culpa delante de los ojos de Dios. Por eso, volviendo a retomar la idea de ¿qué merecemos? Merecemos la muerte. Pero Dios intervino para que no muriéramos eternamente. Dios intervino enviando a su Hijo a esta tierra. Dios intervino tomando forma de hombre y viniendo a vivir en esta tierra tan escasa y humildemente en todos los sentidos. Jesús dijo que las aves de los cielos tenían sus nidos y que las bestias tenían sus guaridas, pero que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Ahí se entiende que Él voluntariamente se hizo pobre para enriquecernos a usted y a mí y a todos los que creen en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que debemos de vestirnos con la coraza de la fe, nos remite a ese punto de encuentro con el Señor Jesús. O usted se lo encuentra ahora como su Salvador, como su sustituto, como su vicario, o usted se lo encuentra ahora como su Señor y Dios, o el día de mañana se lo encontrará como el juez eterno, grande y poderoso, donde nadie podrá estar de pie ante su divina y poderosa presencia. Yo no estoy diciendo que usted puede elegir, usted puede tomar una decisión, porque todos los seres humanos somos pecadores. No hay justo ni uno solo. Cuando hablamos de fe significa mirar y creer lo que dice Dios referente al verbo de vida, a Jesucristo. Cuando hablamos de fe tenemos que pensar en dos elementos necesarios: arrepentimiento y confesión de pecados. Cuando hablo de arrepentimiento significa detener un instante en nuestra vida y poner los ojos arriba en la cruz del Calvario y considerar todo lo que hizo Dios para salvarnos, lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que hace el Espíritu Santo para transformarnos en nuevas criaturas. Y a la misma vez reconocer que sin Dios estamos perdidos, que sin Dios no tenemos esperanza, que sin Dios estamos irremediablemente condenados a la muerte eterna. Necesitamos arrepentimiento, y el arrepentimiento exige reconocer de los pecados y reconocer nuestra bancarrota espiritual, es decir, reconocer que sin Dios no tenemos esperanza alguna. Y por el otro lado, confesar delante de Dios nuestros pecados. No confesamos delante de los seres humanos nuestros pecados, es delante de Dios. No confesamos nuestros pecados delante de un hombre religioso o líder de una iglesia. La Biblia enseña que nuestro gran sumo sacerdote es Jesús el Señor. Por eso la confesión es delante de Dios en el nombre de Jesús. Y cuando nos arrepentimos de haber ofendido a Dios, y cuando reconocemos que sin Dios estamos perdidos, y cuando le confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, Él nos perdona. Ahora, volviendo a la figura del uniforme militar que se llama aquí la coraza. ¿Qué nos cubre la coraza de la fe? ¿Cuál es nuestro órgano más importante de todo lo que está en la caja torácica? Y es en el corazón. Y eso es lo que tenemos que reconocer, no solamente del entendimiento, no solamente de la emoción, tiene que ser del corazón. Y cuando Jesucristo llega a nuestro corazón, Él nos cubre.
Él nos protege ante la justicia de Dios. Y es cuando pasamos de la muerte a la vida. Pero no solamente dice la coraza de la fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que le busca es necesario que crea que Dios existe. El ateo que dice que no cree en Dios, pues no hay salvación para él. Y si nunca se arrepiente, pues no hay salvación. Jesús murió por él. Pero el ateo no se puede beneficiar porque no puso su fe en el Señor Jesucristo como lo manda Dios. Así que yo no estoy criticando, ni estoy juzgando, ni estoy mandando a nadie al infierno. Es más, Dios no manda a nadie al infierno. Dios procura que todos se arrepientan. Dios procura que todos vengan a conocerle. Y Dios le llama. Usted está aquí no para complacer a su mamá, a su papá, o a su mujer, o a su marido. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Eso usted no lo sabe. Usted dijo, bueno, yo voy a ir para que ya no me dejen de estar molestando. Bueno, yo voy a ir porque ya llegará el día que yo voy a tomar mi decisión. No, usted está aquí porque Dios le está brindando la oportunidad de que se arrepienta. Dios le ama, porque la coraza de fe no concluye ahí. Dice que la coraza de amor. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos ha amado con amor eterno. Y la Biblia dice, mis amados y queridos hermanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la evidencia clara y concreta de lo que es el amor. La entrega total y absoluta, y no tiene nada que ver con lo que se maneja a veces para abusar sexualmente o de la buena voluntad de una jovencita o de un jovencito, según sea el caso. Nada que ver. La muestra más grande, la evidencia más grande de amor y entrega de amor, dijo Jesús, que uno ponga su vida por los demás. Ciertamente los mártires pusieron su vida por una causa. Los grandes hombres del pasado de aquí de México, ¿cómo le llaman? Los héroes de la patria. Le llaman los padres de la patria, ¿no? Al sacerdote Miguel Hidalgo, que fue, por cierto, excomulgado por la Iglesia Católica. El sacerdote José María Morelos y Pavón. Y luego otros militares que lucharon por un ideal y murieron por una causa. Pero ellos no salvaron al mundo, ni siquiera salvaron a México. Ellos murieron por un ideal, dieron su vida por una causa. Pero ¿quién da su vida por un malo? Díganmelo. Y eso lo hizo Jesús. Y esa es la expresión más grande de amor de parte de Dios. Dios no solamente es palabra, Dios es acción. Dios, dice una canción, no solamente es verbo, es hecho. Dios dijo que nos amaba y lo manifestó de una manera clara y contundente, de tal manera que la Biblia dice que los hombres no tenemos, o que los seres humanos no tenemos excusas. Una iglesia ejemplar, hermanos, nace en la fe y vive por la fe, pero se desarrolla en el amor de Dios. Yo di gracias a Dios porque en nuestra congregación no ha habido pleitos, y espero que nunca haya, porque quien pelea es Satanás. Dios no pelea, Dios ama. Y si alguien me dice, pastor, por ahí hay una guerra, Dios tenía razones y propósitos al permitir esas guerras. Y cuando Dios dijo que ama, lo muestra, proveyendo. La Biblia dice cómo Él da alimento a todas las criaturas de la tierra.
La Biblia dice cómo Él establece órdenes a los satélites, a las estrellas, a los astros. La Biblia dice cómo Él mantiene orden en los océanos. La Biblia dice, mis amados hermanos, que Él hace que el cielo y la tierra se unan en un beso. ¿Y saben cuál es ese beso? Es Jesucristo. La expresión sublime y majestuosa del amor de Dios. Porque Jesucristo sí estuvo dispuesto a morir por los malos. Murió por usted y murió por mí. ¿O usted no se considera malo delante de los ojos de Dios? Si una iglesia nace y vive en fe en Cristo Jesús, y se desarrolla y se edifica y se conmina y se exhorta en amor, puede mantener la esperanza. Porque dice un refrán popular que lo que muere al último es la esperanza, ¿no? Lo último que muere es la esperanza. Pero déjenme decirle que ese refrán está mal. Porque ¿saben quién es la esperanza? Jesús. Y Jesús nunca muere, porque Jesús es Dios. Y me gozo cuando hablo de estas verdades que quizás yo no estoy profundizando, no soy tan elocuente para hacerlo, no sé mucho de teología para enseñar de esos detalles, pero sí les puedo decir que si usted no viene a los pies de Cristo, usted está perdido en delitos y pecados. Y sí puedo decirle que cuando usted cierra su corazón despreciando el amor de Dios, usted no tiene esperanza. Y sí puedo decirle que aunque tengamos dificultades, aunque surjan en nuestros tiempos diferentes charlatanes por allí que ofrecen el fuego del Espíritu Santo y que ofrecen milagros y que les quieren sacar el dinero haciendo esto y haciendo el otro, podemos resistir poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que es la encarnación del amor y que es la esperanza viva que Dios nos entregó para estar seguros ante cualquier situación, mis queridos y amados hermanos. Y saben que después de hablar de la fe, del amor y de la esperanza, dice que esa esperanza es el yelmo, el casco que protege nuestra cabeza, nuestro cerebro. Y saben, cuando está hablando de que Jesucristo es nuestra salvación, no solamente resguarda nuestro corazón, que es el asiento del Espíritu, resguarda nuestra mente, que dicen los que saben que es el asiento de nuestras almas, donde están nuestras emociones. Cuando Jesucristo vive en nuestras vidas, cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, y nosotros, usted y yo como hijos de la luz, nos sujetamos voluntariamente a Él, tenemos nuevas perspectivas de vida. Tenemos nueva manera de comunicarnos. Tenemos nuevo léxico. Tenemos nueva forma de ver las situaciones. Y tenemos, como no, la esperanza para sostenernos firmes y seguir adelante en Cristo Jesús, venga lo que venga. Termino diciendo, donde voy a empezar el próximo domingo. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como lo están haciendo, refiriéndose a la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar porque vivía en comunión con Dios. Y cuando llegaron malos maestros y cuando hubo confusión en ellos, el Espíritu Santo hizo que el apóstol Pablo escribiera esta carta para decirles: no se dejen llevar por las emociones, no se dejen llevar por las tristezas, no se dejen llevar por las malas enseñanzas. Ese es el Evangelio. Dios no nos ha puesto para ira, nos ha puesto para salvación, nos ha puesto para tener perdón,
nos ha puesto para ser receptores de su amor, nos ha puesto para ser receptores de la fe, porque la fe no es de nosotros, es regalo de Dios. Nos ha puesto para llevar la esperanza. Esa esperanza que no avergüenza, dice Romanos capítulo 5. Esa esperanza que nos fortalece y que nos alienta en los tiempos difíciles. Animémonos, consolémonos, motivémonos, moviéndonos en la fe, viviendo en el amor y tomando la esperanza que nunca muere, porque la esperanza es el mismo Señor Jesucristo, la esperanza de gloria. Amén.